Bienvenidos a la retroalimentación de la tarea 0 y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos y cómo funcionan. Estudia la diversidad y la evolución de las células microbianas y también estudia la ecología desde el punto de vista de ver en qué lugares del planeta viven los microorganismos, cómo se asocian, cómo cooperan entre sí y qué influencia tienen en el mundo en general. La microbiología es importante en dos sentidos. Primero, pues porque como ciencia básica, las células microbianas han sido utilizadas para investigar procesos fundamentales de la vida, por ejemplo. Y como ciencia aplicada, que es el segundo sentido en por qué es importante, porque la microbiología está en cabeza de muchos avances alrededor de la medicina, de la farmacéutica, en veterinaria, en agricultura, en industria, incluso industria alimentaria y no alimentaria. Y eso abarca pues desde las enfermedades infecciosas también hasta la fertilidad de los suelos o los avances en biocombustibles. ¿Sí? Es importante que tengan claro que los microorganismos afectan la vida diaria de todos los seres humanos y de las formas de vida en el planeta, tanto de manera beneficiosa, como lo hemos visto en el caso de lo que hemos estudiado hasta ahora en suelos, incluso para nuestro organismo a nivel de flora intestinal, pero también perjudiciales, como es el caso de algunos patógenos o como los virus, por ejemplo. Los microorganismos son importantes en general porque ellos constituyen el grueso de la biomasa de la Tierra, ¿sí? Y llevan a cabo muchas reacciones químicas necesarias para los organismos superiores, incluidos nosotros. De hecho, el oxígeno que nosotros respiramos es el resultado de la actividad microbiana que hubo hace muchísimos millones de años. Tanto humanos como animales, como plantas, dependemos completamente de la actividad microbiana para reciclar nutrientes fundamentales y degradar la materia orgánica. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Resulta que las células procariotas son propias de los dominios bacteria y arquea. Son células muy pequeñas y de estructura muy sencilla. De forma general están conformadas por pared celular, por membrana citoplasmática, por citoplasma, un plásmido y ribosomas. Pero la principal diferencia con las células eucariotas es que las células procariotas carecen de núcleo propiamente dicho. Estas en su lugar tienen un nucleoide, que es donde está el material genético, que a diferencia con las células eucariotas, el material genético de las procariotas no está dentro de una membrana nuclear. Esa es como la principal diferencia. Ahora, las células eucariotas contienen una serie de estructuras citoplasmáticas llamadas orgánulos que están rodeadas por membranas. Entonces, entre esos están, por ejemplo, el núcleo, que es donde está contenido el material genético, las mitocondrias, los cloroplastos, entre otros. Tercera pregunta: ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Los microorganismos eucariotas comprenden las algas, comprenden los protozoos y otros protistas, y también los hongos. Es importante que tengan claro que las células de las plantas y de los animales también son células eucariotas, ¿sí? Ahora, ¿qué microorganismos comprenden las células procariotas? Estas son propias de los dominios bacteria y arquea. Pregunta 4. Explique 7 propiedades de las células microbianas. Entonces, una es el metabolismo, donde los organismos toman nutrientes del medio y los transforman en nuevo material celular y productos de
de desecho. Durante esas reacciones, esas transformaciones, las células conservan la energía de los nutrientes y la utilizan para síntesis de nuevas estructuras. Otra propiedad, el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Es el aumento del número de células como resultado de la división celular. Tercera propiedad, la motilidad. En muchas células microbianas presentan movilidad y normalmente lo hacen por autopropulsión. Y eso pues que les permite una condición evolutiva favorable, pues porque se pueden alejar de condiciones adversas o ir hacia donde haya recursos para ellas poder crecer. Otra propiedad, la diferenciación celular. Esto es propio pues de algunas células microbianas y puede causar la formación de células modificadas especializadas para el crecimiento, para la dispersión, para la supervivencia. La comunicación intercelular es otra propiedad. Digamos que las células se pueden comunicar entre células vecinas y responder a ciertos estímulos en consecuencia de ello. Y algo muy importante es que pueden transferir o aceptar genes de células vecinas o de especies diferentes, y esto a ellas les da una gran capacidad evolutiva. Digamos que por eso los microorganismos, bueno, por eso y por otras cosas también, su tamaño pequeño, nos llevan ganada la carrera evolutiva. Es como si pudiéramos tomar de la mano a otra persona y transferirnos información entre nosotros y características que nos hagan más aptos para la supervivencia. Y otra propiedad importante de las células microbianas, muy relacionada con la anterior, es el proceso de evolución, durante el cual pues hay mutaciones, hay variantes genéticas, y esto pues digamos que permite que haya una selección de variantes genéticas de acuerdo a las condiciones del medio. Quinta pregunta, ¿qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Esos dos factores están controlados por 1. Los recursos, que se traducen en alimentos, y 2. Las condiciones del ambiente. Entonces, en cuanto a los recursos disponibles, pues es importante que tengamos claro que pues ellas, para poder llevar a cabo sus procesos de metabólicos y de supervivencia, igual que nosotros los humanos, necesitan estar donde haya recursos disponibles. Y en el caso hipotético, en el mundo se acabaran los alimentos, pues los humanos desapareceríamos. Sucede igual con las poblaciones microbianas. Población que esté en un medio que no tiene sustrato de alimentación es una población que tenderá a desaparecer. Ahora, por las condiciones, entonces, ¿qué condiciones? Temperatura, pH, oxígeno, por ejemplo. Pregunta 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Esta pregunta estaba relacionada con los ambientes en los que ellos sobreviven. Entonces tenemos que hay microorganismos hipertermófilos o psicrófilos. Los hipertermófilos viven en temperaturas muy altas y los psicrófilos en temperaturas demasiado bajas. Tenemos los acidófilos o los alcalófilos en función del pH. Tenemos también organismos barófilos, los que viven en condiciones especiales de presión. Microorganismos halófilos, que viven en condiciones saturadas, por ejemplo, de sal. Y también tenemos microorganismos que viven en ausencia o en presencia de oxígeno. Entonces, los que viven en ausencia de oxígeno se llaman anaerobios y los que viven en presencia de oxígeno se llaman
aerobios, aunque también los hay aerobios facultativos. En cuanto a los suelos propiamente dichos, hay algunos microorganismos que habitan en el agua del suelo y estos se llaman hidrobios, y hay otros que habitan en la atmósfera del suelo y esos reciben el nombre de microorganismos atmobios. Séptima pregunta: ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Allí en el libro encontrábamos la forma de diferentes bacterias. Entonces, digamos que las bacterias de manera general las encontramos diferenciadas en bacilos, cocos y espirilos, pero también hay otras que ustedes encontraron en el libro, que es donde están las espiroquetas o las bacterias con apéndices o las bacterias filamentosas. Aquí quiero hacerle retroalimentación con esta imagen para ver un poco la forma de agrupación. Entonces, por ejemplo, los cocos pueden estar solitos, pueden estar de a dos y se llaman diplococos, pueden estar en cadenita y se llaman streptococos, pueden estar en grupos y se llaman estafilococos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, los bacilos también pueden ser diplobacilos, streptobacillus, pueden estar uno al ladito del otro y están en empalizada, ¿sí? Y también podemos encontrar vibrios y cocobacilos. Acá quiero complementar algo y es la ventaja que tiene una célula microbiana por ser pequeña. Y esa ventaja está basada en la relación superficie-volumen. Resulta que células más pequeñas pueden crecer más rápidamente que las más grandes y para una cantidad limitada de nutrientes. Entonces, una población de células pequeñas será mucho mayor que una población de células grandes y también tendrán la posibilidad de evolucionar más rápido. Pregunta número 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? La respuesta a esta pregunta la encontrábamos en una tabla que les muestra el libro y hablaba de que ellas habitan en las profundidades marinas, en el subsuelo, en el suelo, en los océanos. Están realmente en todas partes, debido a que, o casi en todas partes, debido a que, a la capacidad que ellas tienen de adaptarse tan rápido y que esa capacidad las ha llevado a desarrollar condiciones excepcionales. Entonces era lo que veíamos en las preguntas anteriores. Pueden vivir en ambientes súper salados, en ambientes súper calientes, incluso pues en las fumarolas, o en ambientes con condiciones de presión muy especiales en las profundidades marinas. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? La respuesta a esta pregunta puede ser tan precisa como amplia, pero de manera puntual la agricultura se beneficia del ciclo de los nutrientes que llevan a cabo los microorganismos. Entonces vamos a ver más adelante lo que tiene que ver con el ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre, entre otros elementos. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno elimina o puede eliminar la necesidad de los agricultores de aplicar abonos nitrogenados. Entonces, ¿esto en qué se ve reflejado? En variables de costo y de contaminación. Ahora les voy a hablar sobre la nota publicada por Montenegro y colaboradores en 2018. Entonces, 3 puntos concretos para destacar de allí. Porque es importante la biorremediación. Resulta que la remediación mediada por microorganismos emplea estos seres vivos o sus enzimas para transformar contaminantes en el suelo y llevarlos hacia formas que impliquen un menor riesgo para el medio ambiente. Entonces, los autores basan la importancia en lo siguiente, y voy a tomar de manera textual 2 apartados del texto.
Y es donde dice, estudios a nivel global han identificado que los cambios en el uso de la tierra durante los últimos 50 años han generado alteraciones en la abundancia, composición y actividad de las comunidades microbianas, afectando la disponibilidad de nutrientes del suelo y la productividad de las plantas. Por tanto, es prioritario iniciar procesos de remediación de la forma más natural posible a partir de comunidades microbianas nativas, así como procesos de descontaminación a partir de biorremediación basada en el aprovechamiento funcional microbiano, dado su papel en los ciclos biogeoquímicos. En la tabla 2 del documento de Montenegro y colaboradores de 2018 había una serie de contaminantes, algunos ejemplos, porque pues, los microorganismos pueden ejercer biorremediación sobre muchos compuestos. Y en la pregunta se pide mencionar brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo frente al contaminante. Entonces esa parte la podían ver o la podían referenciar a partir de la columna 3 de la misma tabla 2.